noches, bienvenidos a la edición 23ª de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. En esta edición nos acompaña Gabriela Carriquerí. Ella es licenciada en Biología por la Universidad Cayetano Heredia, médico cirujano por la Universidad San Martín de Porres. Además tiene una maestría en Control de Enfermedades Infecciosas y Tropicales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se desempeña como investigadora asociada en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y es autora de diversas publicaciones sobre HIV-Sida. Justo vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Hay muchos prejuicios y mitos en torno al virus del SIDA y justo hemos traído un experto, esta vez a La Manzana, para hablar sobre estos temas. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Buenas noches, Víctor. Gracias por invitarme. No sé si podemos comenzar a definir qué cosa es el SIDA y el HIV, ¿no? La gente suele usar las palabras indistintamente, VIH y SIDA. Claro. Entonces, mira, te cuento, el VIH es un virus. De hecho, son acrónimos que significan virus de inmunodeficiencia humana. Ya. Lo que hace este virus es que entra en nuestro organismo y va a atacar a nuestros glóbulos blancos, que son las defensas del organismo. Específicamente ataca unas células que son los linfocitos T, CD4. Ya. Como va a atacar a mis defensas, va a empezar a disminuir mis defensas, yo eventualmente no voy a tener cómo defenderme de infecciones u otras enfermedades, me voy a empezar a enfermar. El SIDA también es un acrónimo, viene de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome viene a ser un conjunto de signos y síntomas. O sea, no es una sola enfermedad, sino son muchas manifestaciones distintas. Inmunodeficiencia, por la misma palabra, te dice que ya las defensas están bajas, el sistema inmune está deteriorado. Y adquirida significa que uno no nace con esto, sino que lo va a adquirir, ¿no? Algún elemento externo. Y vendría a ser el SIDA como una etapa final, digamos, de la infección del virus por VIH. Claro. Es importante también resaltar que el SIDA no te mata. El SIDA per se no va a matar, sino lo que mata es las enfermedades que se producen por esta disminución de mi sistema inmune. Claro, ataca el sistema de defensa del cuerpo y entonces el cuerpo queda vulnerable a cualquier otro ataque, ¿no? Exacto. Entonces uno no puede predecir por qué moriría la gente que tiene SIDA, ¿no? No, de hecho, lo que generalmente se habla es de estas enfermedades oportunísticas. Yeah. O sea, son enfermedades que normalmente, infecciones que una persona con las defensas normales, como tú y yo en ese momento, no nos darían. Pero a una persona que tiene las defensas bajas, van a aparecer este tipo de infecciones, ¿no? Que pueden ser desde tuberculosis hasta una simple neumonía, claro, que sí los puede llevar a la muerte. Ese es uno de los argumentos que usan los negacionistas del HIV, ¿no? Exacto. Ya, sí es verdad que uno no muere de SIDA. Como te digo, el SIDA es finalmente una definición de la fase final. Son otras de las enfermedades que te matan. Pero el virus del VIH, que es el que finalmente lleva al SIDA, sí existe. Está aislado, existen fotos logradas en microscopios electrónicos del virus. Y solo las personas que tienen este virus son las que van a desarrollar eventualmente este síndrome, ¿no? ¿Qué es lo que se detecta en la sangre? No se detecta directamente el virus, ¿no? A ver, depende. Hay distintas pruebas para evaluar si una persona tiene VIH o no. Hay pruebas en las que sí se evalúa el anticuerpo. Cuando una persona tiene cualquier tipo de infección, el sistema inmune va a empezar a atacar a este agente externo y va a producir lo que llamamos anticuerpos. Entonces, hay algunos tests de diagnóstico que van a ver los anticuerpos. Hay otros que sí van a detectar porciones del mismo virus del VIH. Entonces sí hay unos que sí detectan, digamos, directamente el virus. Pero todo depende del tipo de prueba que se use, ¿no? Claro, otro argumento de los negacionistas del Total. HIV es que no se detecta el virus directamente, sino únicamente los anticuerpos que pueden ser generados por otra cosa, ¿no? Claro, pero digamos que esto ya queda como mito porque sí hay pruebas que están más desarrolladas en las cuales sí se puede detectar directamente porciones, digamos, del virus y no solamente la respuesta del organismo. Lo que pasa es que obviamente ha habido una evolución, ya tenemos casi 35 años con, digamos, la epidemia, digamos, del VIH, entonces obviamente la ciencia va avanzando y ahora hay terapias y hay tratamientos y hay métodos de diagnóstico que antes no existían, ¿no? ¿Y cómo se originó el virus? El VIH
trae mucho miedo y toca puntos muy sensibles. Imagínate que es una enfermedad que aparece, que no tiene cura al momento, que empieza a afectar a muchas personas en un tiempo bastante rápido, que uno puede estar infectado y ni siquiera desarrolla signos y síntomas, entonces no sabe ni siquiera que tiene la infección hasta cuando, digamos, el estadio es muy avanzado, que aparentemente toca una parte muy privada, está relacionada a la sexualidad, se transmite por vía sexual. Entonces realmente creo que esto lleva a que se generen muchos mitos alrededor de ella. La teoría científica que está más aprobada, más aceptada en el momento, es la teoría, se le conoce como teoría del cazador. ¿Qué es lo que dice la teoría del cazador? Dice que sí se origina en África y que luego se va expandiendo a distintas partes del mundo. ¿Cómo se origina en África? Existe, tú justo lo comentaste, hay un virus que es el virus de los simios, SIV por sus siglas, en vez de HIV, como es de los simios, SIV, que este virus en algún momento muta e infecta a los seres humanos. Bien, te comenté que era del cazador porque lo que se cree es que los hombres cazaban a un tipo de monos y al momento de matarlos, de cazarlos, había mucho intercambio de fluidos, de sangre básicamente, y que en algún momento este virus entra dentro de un ser humano y muta. Al momento de cazar y al cortar la sangre, los fluidos salen mucha sangre y en algún momento puede haber una erosión en la piel del humano, por ahí entra, y este virus, SIV, que el virus del simio, que no afecta al humano, muta y logra convertirse en el virus del VIH que sí afecta a los seres humanos. Esa es la teoría más aceptada. Hay miles de teorías. ¿Por qué se dio, dices, hace 35 años, que fue más o menos la primera infección? Pero hemos tenido, o sea, los Homo sapiens han tenido contacto con otros simios durante miles de millones de años. Entonces, ¿por qué justo en ese momento se dio esta mutación, ¿no? Es una buena pregunta. Mira, primero, de repente lo que tengo que retroceder es que hay dos tipos de virus de VIH. Hay el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. En general, en lo que estamos hablando es el virus tipo 1. El virus del VIH tipo 2 tiene un progreso más lento, se encuentra como que en menos lugares en el mundo, más que nada en África occidental, y el progreso es más lento, ¿no? El que, digamos, está disperso y que causa la epidemia es el virus tipo 1. El virus tipo 1 se han hecho estudios filogenéticos, se ha hecho como un árbol genealógico del virus, y sí se puede decir con bastante seguridad que viene el virus de los simios, específicamente el 1 de los chimpancés. El virus tipo 2 viene de otro tipo de monos, que son unos monos, ahorita no me acuerdo la especie, pero es una especie distinta, no es el de chimpancé. Decir exactamente en qué momento se dio este cambio, en qué momento saltó, es muy difícil. Creo que definir el origen completo y en qué momento se dio este salto, en qué momento se dio esta mutación, es muy difícil y no creo que la ciencia lo vaya a poder responder. Pero sí podemos con muchísima seguridad, con una gran información científica, decir que vino de una mutación de este virus. Pero el momento exacto en el que se dio el salto es muy difícil. Y de hecho, hablamos claro, desde que en 1981 se reconoce, digamos, el SIDA como enfermedad, pero ya existía mucho antes. Sí, de hecho se reconoce en 1981 porque se ve un caso de SIDA, digamos. Pero para que una persona manifieste SIDA tiene que haber sido infectado años atrás. Se han hecho estudios con muestras que se tenían de sangre guardadas y se cree que se originó en la República Democrática del Congo y más o menos en 1920 fue el origen del VIH, o sea, es de gran data atrás. Y ahí también nos sirve un poco para responder estas teorías de conspiración, de si fue creado por la CIA o si hubo un tipo de ingeniería genética. Mira, por ejemplo, en 1953 es que Watson y Crick publican que el ADN tiene la estructura helicoidal, ¿no? Una doble cadena. Entonces, hablar de que en 1920 ya se había podido hacer estos cambios genéticos, en verdad es dificilísimo. O sea, estábamos en pininos en 1953. No habíamos ni siquiera descubierto la molécula del ADN y no habíamos, o sea, ni hablar de ingeniería genética en los años 20. Exacto, ¿no? Entonces todo un poco desbarata esta idea de que fue un tema de manejo genético, digamos. Y si hablamos de como arma biológica, digamos, en verdad sería un arma biológica muy ineficiente porque te demora 10 años más o menos en que una persona fallezca. Entonces, ¿no? Pero yo, de nuevo, regreso a que creo que el miedo ha llevado a que salgan muchas teorías y muchos mitos y muchas conspiraciones
alrededor del VIH. Pues si comenzó en los años 20 y recién se detecta en los 80, pues estamos hablando de unos 60 años en que la gente se ha ido infectando y ha muerto. Exacto, no se sabía, no se podía diagnosticar. También hay muchos factores que afectan a un virus, ¿no? Probablemente ha estado más confinado a una zona, pero en el momento en que empieza la globalización, la gente empieza a viajar, empieza el tráfico sexual, esta propagación se empieza a dar más fuerte, ¿no? Todos son muchos factores que hay que tomar en cuenta. Como te digo, no sé si podamos llegar a la respuesta exacta del origen, pero ya hay varios puntos que sí se tienen claros. Primero, ¿qué es un virus? ¿No? En términos así, muy básicos, o sea, qué es un virus y cómo actúa, ¿no? Y específicamente cómo se transmite el virus del SIDA. Ok, los virus, hay muchos tipos de virus, de hecho están prácticamente en todas partes en el mundo. De hecho hay virus que pueden infectar a plantas, hay virus que pueden infectar a bacterias. Hasta a manzanas. Hasta manzanas, por ejemplo. De hecho, se puede encontrar en el agua de mar, ¿no? Lo que tienen como característica, porque cada virus causa una enfermedad distinta, que se puede comportar de manera distinta, es que el virus necesita un huésped para poder reproducirse. Un virus puede estar en el ambiente, pero si no entra a otro organismo vivo no se puede reproducir. Entonces el virus, por ejemplo, el del VIH, digamos, está en el exterior, no se puede reproducir, por eso tiene que entrar, de cierta manera, parasitar, digamos, a, en este caso, una célula para poder reproducirse, ¿no? Entonces eso es ADN o ARN dentro de un paquete, dentro de una membrana, que encaja con la membrana de la célula, inserta este programa y esclaviza la célula para que produzca más virus. Exactamente. O sea, un virus puede estar formado de ADN o ARN, o sea, material genético tiene, pero necesita, para poder reproducir ese material genético, ingresar a otra célula que se va a pedir. En general son muy chicos también, los virus son unidades muy pequeñas. Claro. Esa es otra de sus características, digamos. Pero, bueno, que ya varían después entre enfermedad y enfermedad. Y el tema de la transmisión, me preguntaste por cómo se transmite el virus del VIH. En verdad, en general, la transmisión se tiene que dar por material, por fluidos infectados de una persona hacia otra. Básicamente lo podemos dividir en tres grandes formas. Una es la transmisión horizontal, o sea, la transmisión de manera sexual. Cuando hablo de esto no es solamente el sexo. O sea, si tienes sexo vertical también cuenta. Hay algunos mitos sobre el embarazo que dicen que si tienes sexo vertical el espermatozoide no sube por gravedad, y como la ley de la gravedad es importante, ahí esto, en este caso sería la gravedad, digamos, funciona como una especie de en este caso sí, sería independiente porque en realidad están los fluidos. De hecho, en el semen tenemos mucha más cantidad, por eso es más posible que un hombre le transmita, ya sea a una mujer u a otro hombre. Pero también está en el fluido vaginal, en el de las mujeres, está en los fluidos anales, o sea, en el recto, de hecho, también se encuentra mucha cantidad de virus. Entonces, en la saliva y en el moco también. En la saliva se ha encontrado, saliva, orina, se ha encontrado el virus, sin embargo, no en cantidades suficientes como para que se pueda transmitir. O sea, no es considerado... ¿Cuánto moco te tendrías que comer de otra persona para que te transmita? No, es que la cosa es que al momento de ingerir algo, realmente el ácido que uno tiene en el estómago lo mata. El virus no tiene mucha capacidad de vivir ni fuera de la sangre, ni en temperaturas o en ambientes muy extremos. Realmente el ácido del estómago lo mata. Ahora, pero sí es importante resaltarlo, o sea, sí se ha encontrado en orina, se ha encontrado en saliva, pero no, las cantidades son tan mínimas que no se ha descrito transmisión, digamos, por eso. O sea, no se considera una forma de transmisión. Esa es una forma, es como te digo, por intercambio de fluidos, que sería la horizontal con sexo. El sexo oral también te puede llevar a producción de contagio de VIH, sin embargo es más bajo que el sexo, digamos, vaginal o anal, pero también se puede dar. Otra forma es lo que en medicina se conoce como transmisión vertical, que es de madre a hijo. Puede ser tanto durante el embarazo, durante el parto, o después del parto con la lactancia materna. Pero la leche el virus pasa y la madre le puede contagiar con la lactancia al niño. Y otra forma sería la parenteral, que de hecho esa es una que se ha reducido mucho con las pruebas de tamizaje para descartar el VIH, pero por ejemplo antes las personas que recibían transfusiones, los hemofílicos, que tenían necesidad de sangre, sufrían mucho de VIH, accidentes laborales, ¿no? Pincharse una aguja, personas que usan drogas intravenosas y que no usan
inyecciones que intercambio jeringas. Intercambio de jeringas que no estén estériles también tienen un riesgo, ¿no? Como al principio se dio que la población homosexual tenía mayor incidencia del SIDA, mucha gente pensó que, claro, pues, ¿no? La homosexualidad de los pervertidos, ¿no? Y por eso que Exacto. Dios los castiga y les da SIDA, ¿no? Pero es igual en toda la población homosexual, porque hay una diferencia entre la población homosexual masculina y la población homosexual femenina que virtualmente no tiene SIDA, ¿no? Exacto, no se me puedes totalmente explicar los mecanismos atrás de claro. esta... Mira, en realidad lo que pasa es que el sexo anal es el que tiene mayor posibilidad de estar relacionado con la transmisión del VIH. Entonces, lo que no significa que solamente sean los homosexuales hombres, también puede ser una mujer que recibe sexo anal de su pareja hombre. El fluido de la mujer, el fluido vaginal, tiene mucho menos cantidad, menos concentración del virus. Entonces es más difícil la transmisión. Entonces la transmisión por dos mujeres teniendo relaciones sexuales se ha descrito, pero es muy, muy bajo. A comparación del sexo heterosexual, homosexual o el bisexual. ¿No? El tema con los homosexuales es muy interesante en realidad. De hecho, en 1981, cuando se describen los primeros casos, de hecho en ese momento no se describen como SIDA. El nombre SIDA viene varios años después y de hecho saber que el SIDA se produce por el VIH es casi 3 años después de eso. Los primeros casos que se describen son en Estados Unidos, en hombres gays, homosexuales, en California y Nueva York. Y son los primeros que se describen, digamos, y el CDC, que es el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, los proclama y la medicina reconoce a esta infección, digamos, como enfermedad. Y al mes de esto, el New York Times saca un artículo súper importante que tuvo un gran impacto que decía en el titular: raro cáncer afecta a 41 homosexuales. Ahí fue que en realidad cae fuertemente la problemática del VIH sobre los homosexuales. De hecho, te cuento que antes de que se describan estos casos de homosexuales, ya se habían descrito, pero no se habían publicado en una revista científica, 5 casos de mujeres heterosexuales que ya tenían los signos y síntomas del SIDA. Pero no se habían publicado, se publicaron casi 2 años después. La historia hubiese sido súper distinta si esta publicación de mujeres salía antes que este titular de los gays. Y como hablamos hace un rato, estamos hablando de una infección de 1920. Te mencioné que por estudios filogenéticos se sabe que inicia en África. Y en África, por ejemplo, la epidemia del VIH es más que nada heterosexual. Es de transmisión heterosexual. Y si tú revisas la epidemiología del VIH, varía según zonas geográficas. Por ejemplo, en Ucrania es más que nada por personas que usan drogas endovenosas. En Estados Unidos empezó, digamos, a hacerse más conocida por población gay, pero no es que sea una enfermedad de gays. Cualquier persona es interesante porque el VIH no discrimina. Somos los seres humanos los que discriminamos. Y el VIH, cualquiera podría tener VIH, ¿no? Bueno, estamos cerrando esta primera parte del programa con Gabriela, ella es experta en VIH. Estamos un poco explicando cómo es el mecanismo de infección, cómo se originó el virus y también intentando desmentir algunos mitos que hay sobre el asunto.